He titulado el mensaje La indecisión, ¿verdad? Solamente para que sepamos por dónde nos vamos a ir. En este momento, Jeremías comienza a desarrollar su profecía. Y ya Dios le ha hablado a Jeremías y le ha dicho: quiero que profetices y que declares una palabra de bendición, una palabra de profecía fuerte. Eso lo dice Jeremías capítulo 1. Y en el capítulo 2 se va a comenzar a declarar unos poemas importantes que hablan de ese momento de infidelidad del pueblo. Es decir, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 6 hay una serie de poemas donde nosotros podemos ver reflejada la idolatría del pueblo, donde podemos ver reflejada la infidelidad de la nación, del hecho de que ellos están adorando otros dioses y que, a pesar que adoran al Señor, quieren poner a la par del Señor otros dioses y adorar otros dioses. De esta manera, el capítulo 2 se divide en dos etapas. La primera de las etapas uno la puede leer hasta el versículo número 18. La segunda está del 19 al 37. Lo importante es que en medio de esa escritura del capítulo 2, nosotros encontramos primeramente un recuerdo de Dios. Diga conmigo: un recuerdo de Dios. El recuerdo es que el capítulo 2 comienza con el Señor diciéndole a su pueblo: yo me acuerdo cuando ustedes eran fieles. Y fíjese de que es bien interesante, porque fueron fieles cuando estaban en el desierto. Cuando nosotros estamos en el desierto, cuando nosotros no tenemos nada, cuando nosotros no éramos nada, cuando nosotros no teníamos nada, éramos fieles a Dios. Y el problema es que Dios se acuerda. Y la memoria de Dios persiste, porque en los primeros versículos del capítulo 2, Dios les dice: yo me acuerdo cuando era jovencita, cuando era fiel conmigo. Aunque estabas en el desierto, aunque no tenías nada, aunque nadie te amaba, yo te amaba y vos me amabas a mí. Vea lo que dice el capítulo Jeremías 2, versículos número 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Es decir, había una fidelidad del pueblo hacia él en el desierto. Pero ¿qué sucede? He tomado los versículos del 9 al 14 porque estos versículos son la confrontación. Diga conmigo: la confrontación. Es una demanda que el Señor le mete a su pueblo, le pone una demanda a su pueblo. Eso no se nota en el español, sino que está solo en el hebreo. La palabra que se utiliza en hebreo es riv. Y cuando está la palabra riv, quiere decir demanda, querella. Es decir, Dios contra su pueblo. Te confronto. Y en ese juicio, Él manda a traer testigos que recuerdan de la fidelidad que el pueblo tenía para con Él. Entonces, el recuerdo de los tiempos de fidelidad son la introducción de este capítulo. Y yo le hago una pregunta a usted: ¿será que nuestra fidelidad depende de cuando las cosas hay escasez, cuando no hay nada, cuando recién nosotros comenzamos a venir a las cosas del Señor? Y esa fidelidad que antes teníamos, Dios la recuerda, porque está en su memoria. Me he acordado, dice el Señor, de tu fidelidad, de tu juventud. Me acuerdo cuando no tenías nada, me acuerdo cuando no eras nadie, me acuerdo cuando recién venías a la iglesia, cómo me amabas, cómo me adorabas. Entonces, la demanda que le pone a su pueblo, que está en los versículos 9 al verso 14, es bien fuerte. ¿Por qué? Porque se divide prácticamente en tres etapas. Primero, el verso 9 es el inicio de la demanda, es como comienza.
¿cómo dice que los va a demandar? El verso 10 y 11 es una comparación. Diga conmigo, comparación. La demanda está complicada porque se basa en una acusación de Dios. Y la acusación es: primero, me acuerdo lo que era fiel conmigo, pero segundo, te voy a comparar. Y la comparación que Dios hace de su pueblo lo hace con otras naciones, con otros pueblos que no son Israel, que no es Judá y que no es la nación escogida de Dios. Entonces, la primera parte es la introducción de la demanda, verso 9. La segunda parte, verso 10 y 11, es la comparación. Y el verso 12 son los testigos que llaman al juicio. Y el verso 13 es una locura. Diga conmigo, una locura. Entonces, el mensaje está dividido en una comparación, en unos testigos y en una locura. Una comparación, unos testigos y una locura. A esto le llamo yo indecisión. No tenemos un listado de prioridades. No sabemos para dónde vamos. Y sabe, muchos cristianos son así. Y yo he visto gente que está sentada en la iglesia que no tiene metas, no tiene ideales. Andan por la vida viendo solo lo que les cae por encima, pero no saben lo que quieren. La indecisión comienza desde el momento en que usted no determina el propósito y el plan para el que Dios lo llamó. Si usted tiene un plan trazado, no se mueva del plan que Dios le ha dado, porque Dios va a hacer cosas grandes si usted es obediente. Número 2, en la vida nunca tiene que andar usted tomando decisiones con hambre. ¿Qué quiere decir, pastor? 3 cosas. Decisiones no se toman. 1, enojado. Nunca tome decisiones enojado. Aquí hay gente que solo enojados toman decisiones, por eso les va mal en la vida. 2, emocionado. Nunca tome decisiones emocionado. Nunca. Ay, que mire que me han dado un dinero, anda emocionado. Cuando usted anda emocionado, enciérrese en la casa. Y nunca tome decisiones cuando usted tiene, jamás cuando usted tiene una gran necesidad. No lo mueva la necesidad. Porque cuando usted se mueve por esas 3 cosas, por el enojo, los impulsos, ya sea alegría o tristeza o necesidad, usted toma las peores decisiones. ¿Y sabe qué? El pueblo de Dios es así. Porque cuando no sabemos lo que queremos, cualquier cosa nos mueve. Le vienen a ofrecer mañana vender cualquier cosa, usted la vende. Le vienen a decir, mire, es que mañana vamos a estar en esta reunión y le vamos a pagar tanto dinero, y usted lo mueven, porque usted lo mueve la necesidad, no lo mueve un propósito. ¿Cuánta gente aquí está esperando que le salga un salario de $2,000? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo trabaja? ¿Por qué no pone su negocito y comienza a hacerla poquito a poco? Yo aquí tengo hermanos que hace 5 años no estaban como están hoy de bien, y Dios los ha bendecido. Pero ¿qué es lo que yo veo? Que ahí andan en las comunidades, que están en laico, que están adorando a Dios, y su familia refleja la gloria de Dios. Pero también tengo 6 años de estar viendo gente que no sabe lo que quiere, que no sabe lo que quiere. Viven la vida por necesidad, por impulso, por cólera, por deseos. Ahora, veamos lo primero, la comparación. Esto es duro. ¿Por qué? El profeta nos va a hablar primero de los que no son cristianos, de los que no creen en Dios. Vea lo que dice el verso número 9, 10 y 11. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Vea el versículo 10. Porque pasad a las costas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante
a esta. Primero, pongan atención, ¿dónde? En Quitim y en Cedar. Primero dice, mirad, mirad. ¿Por qué? Quitim es occidente y Cedar es oriente. Es decir, de occidente a oriente, anda, ve. Tanto Quitim como Cedar son pueblos de negociantes, son pueblos de gente que comercia. Estos pueblos, tanto Quitim como Cedar, son pueblos de negociantes, de pisto, de gente que comercia, de gente que tiene plata. No son del pueblo de Dios. No conocen al Señor, no conocen a Jehová, no conocen al Señor del pueblo de Israel. No saben quién es Él. Pero mire ahora la pregunta, verso 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Mira el reclamo. ¿Cuál es el reclamo? Los impíos, los inconversos, no cambian sus dioses. Y esto es una ofensa. ¿Por qué? Porque fíjese que yo conozco comerciantes que no son cristianos, pero que prosperan más que aquellos que somos hijos de Dios. Y usted se pregunta, ¿y por qué prosperan? Porque trabajan, son fieles a sus dioses. Pero pastor, ellos no tienen al Dios verdadero. Esa es la ofensa que nos están haciendo aquí, que ellos, aunque le sirven a dioses paganos que no existen, son más fieles a sus convicciones que los cristianos. Hoy en día hay gente inconversa que no se divorcia, y allá andamos nosotros los cristianos con una plaga de divorcio que ya no aguanta esto, no se soporta. Ellos que no conocen a Dios tienen valores. ¿Quiere que le hable de cómo un montón de gente que no conoce a Cristo tiene muchas veces mayores criterios que nosotros? Que nosotros tendríamos que darle clases a ellos. Pero sabe, hermano, que hoy en día hay mucha gente más honesta, inconversa, que muchas veces cristianos. Y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en el pueblo de Dios hayamos personas que no conocemos una pizca de fidelidad? No somos fieles. No hay nada peor que recomendar a una persona que uno considera que porque es cristiano va a trabajar bien, y de repente me vienen diciendo, ah, no, pastor, ese que usted me recomendó, irresponsable, a las 8:30 llegué, y pidiendo café. Mire, tome el café antes de llegar a la oficina. A las 8:30 están sentadotes ahí en la computadora echándose un café. No, hombre, hermano, si le pagan para trabajar, aunque sea las muecas, haga. O haga algo, pues. Barra, sea activo. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo, oiga bien lo que le voy a decir, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras acciones y todo lo que hacemos tienen que reflejar la gloria del Dios eterno. ¿Por qué a ellos les va bien? Les voy a decir por qué. Porque muchas veces son más fieles y honestos que nosotros. Y una de las cosas importantes es que muchas de esas personas saben lo que quieren en la vida. Mientras que mucha gente creyente, que estamos en las cosas de Dios y que perseveramos y venimos a la iglesia, muchas veces no tenemos, pero ni tan siquiera, hermano, una gota de fidelidad. No somos fieles a Dios, no somos fieles a nuestra pareja, no somos fieles ni a nosotros mismos. No somos fieles ni a nosotros mismos. Y ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo, vayan a Quitim,
Vayan a sedar, vayan a ver. Ni ellos, que son gente que no me conocen, cambian los dioses que tienen. Y ojo, ellos no tienen dioses verdaderos, tienen dioses falsos, pero son más fieles, son más honestos. Mire, yo admiro a los que andan siguiendo el fútbol, porque yo, hermano, pues cada quien su gusto, va. Pero yo veo aquí gente que si el FAP va a jugar allá en Santana, allá se van, llueva, truene o relampaguee, y los va a ver con la camisa y apoyar al FAP. Y que si van a apoyar al águila. ¿Cómo somos fieles para tonterías? Y para cuidar el dinero que te pone alguien y te dice guardalo, no eres fiel. ¿Cómo para cuidar a tu esposa, que es tu esposa, no la cuidaste? No la cuidas. ¿Cómo para cuidar tu matrimonio no sirves? Somos fieles a cosas que no tienen sentido. ¿Cómo es posible que seamos fieles al fútbol? Somos fieles muchas veces somos fieles. Hay gente que promete cosas absurdas. Gente que al amante le promete serle fiel. ¿Y cómo le vas a prometer serle fiel a tu amante? Si es una locura. Prométeme que solo mío vas a hacerle. Y el dundo le dice, solo tuyo soy. Le dice. Si ese no tiene, pero ni tan siquiera una pizca de fidelidad, no conoce qué es esa palabra, no sabe nada. Entonces, para mí es un choque. ¿Por qué? Porque sabemos serle fiel a todo menos a Dios. A todo menos a Dios. Y muchos estamos como los impíos, siéndole fiel a cosas, a personas. Somos súper fieles, súper fieles, súper fieles a cosas que no tienen sentido. Y la pregunta de Dios ahora es, ¿y yo? ¿Dónde quedo ahí? ¿Y yo? ¿Dónde quedo? Los impíos son fieles a sus dioses que no existen. Dioses inexistentes, dioses que no son verdaderos, pero a esos son fieles. Y mire, uno se topa con muchas cosas, pero la verdad, sinceramente, valdrá la pena guardar fidelidades que no tienen robustez, que no tienen fortaleza. Y yo puedo citarles ahorita situaciones de vida que tal vez pueden venir a mi corazón y que realmente me duelen posiblemente, porque las peores decisiones de mi vida las he llevado por quererle ser fiel a cosas o personas. Los peores errores de tu vida ha sido por querer ser fiel a cosas o personas. Pero Dios demanda y Dios dice, miren, pongan atención, quiero que ustedes sepan decidir, y si van a poner algo prioritario en sus vidas, lleven una lista donde su prioridad uno sea Dios, donde su prioridad más grande sea Él, y vivan una vida llenos de bendición. No anden buscando tomar decisiones por impulso, si las pueden tomar dirigidos por la voluntad de Dios. ¿Por qué no la toman tomados de mi mano? No que andan buscando qué les sale mañana, qué les puede venir mañana. A mí me gusta la gente que tiene convicciones. A mí me gusta la gente que tiene convicciones, que tiene principios y que dice no, y que dice hasta ahí yo no llego. Hay que saber poner límites. Hay que saber poner límites y decir hasta aquí no voy a llegar, hasta aquí no puedo. ¿Y por qué no podés? Porque no puedo, soy cristiano. No puedo. Usted tiene que poner sus propios límites. Hasta dónde usted puede tomar decisiones o no.
hasta dónde usted puede querer en la vida o no. Pero le voy a decir algo. Si no ponemos límites para nuestra vida cristiana y respetamos nuestros propios límites, porque si yo pongo un propósito, yo digo, yo asisto a este culto, yo asisto a tal cosa, yo sirvo en tal lugar, ese es mi límite. Yo no me muevo de ahí. Yo no me muevo de ahí, porque Dios me va a bendecir si tengo convicciones. Dios me va a bendecir si yo no me muevo. Dios me va a bendecir si yo sigo haciendo lo mismo siempre para Él. Dios me va a bendecir si yo sigo adorándole. Dios me va a bendecir si yo sigo exaltando su nombre. Dios me va a bendecir si sigo siendo fiel siempre. Dios me va a bendecir si no me muevo de mis principios. Pero si usted no tiene principios, no tiene propósito y no tiene decisiones, usted no sabe lo que quiere en la vida. Usted no sabe lo que quiere. Ahora, vamos a traer los testigos. Verso 12. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. ¿Por qué? Le está diciendo a los cielos que se espanten. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que aquellos que no conocen a Cristo, cómo es posible que aquellos que no conocen al Señor Jesús, cómo es posible que aquellos que no tienen a Cristo son más prósperos, son más fieles a sus ideales, son más ordenados que muchos de los que estamos aquí? Espantaos, espantaos cielos. Los testigos están espantados porque no se puede comprender cómo gente que no conoce a Dios tiene mejores valores que los cristianos. Y cuando hablo de valores, honestidad es uno, honradez, integridad. Tantas palabras que hay para definir la fidelidad a Dios. Tantas palabras. Y muchas veces no somos ni fieles a nosotros mismos. Ahora, vea el cierre del versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Quiero llamarles la atención en dos sentidos. Primero, ¿qué es lo que hicieron los paganos? Los paganos son fieles a sus dioses que no existen, no sirven de nada. Son fieles. Ahora, ¿qué pecado han cometido los paganos? Los paganos han abandonado el verdadero Dios, pero los paganos solo cometieron un pecado: abandonar a Dios, y son fieles a sus dioses. Un pecado. Pero los que conocemos a Dios, los que conocemos el cristianismo, los que estamos aquí en esta noche, que sabemos y amamos a Dios, dos pecados hemos cometido. Primero, dejamos la fuente. Esa es la primera cosa que Dios demanda. Dejamos la fuente de agua viva. Y segundo, cavamos cisternas rotas que no retienen agua. Diga conmigo, dos pecados. El primero, dejar la fuente. Y el segundo, cavar cisternas rotas. Ahora, aquí está la locura. Porque les voy a preguntar, si usted tiene aquí una fuente, si usted tiene un pozo, o usted tiene un lugar donde usted sabe que es una naciente de agua limpia, aseada, y usted quiere beber de esa agua cristalina, y usted tiene esa agua que está corriendo, y usted dice, esta agua es agua viva, y de repente aparecen cisternas en plural. Hay una fuente y varias. Quiere decir que los indecisos tienen varios deseos, cavan,
hacen hoyos para recibir el agua lluvia y la esculpen, hacen un pozo, lo talan, sacan el agua, pero lo único que hay ahí en la cisterna al final es un poco de agua que queda ahí, porque no encuentran agua nacida. O sea, no encuentran un naciente. Lo que encuentran nada más es lodo. Y hay gente que en lugar de venir al Señor y poner al Señor como su prioridad y poner a Jesús como el centro de su vida, prefiere andar haciendo hoyos, cavando cisternas, que lo único que traen a tu vida es lodo. Porque ahora querés una cosa y mañana otra. Hoy querés a tu esposo, mañana otro hombre. Hoy querés una mujer, mañana otra mujer. ¿Y sabe cuál es el problema? Usted solito lo va acabando, le va haciendo forma, perdés el tiempo, perdés la fuerza, perdés el amor. Porque cuando te apartas de la fuente de vida, porque cuando le das la espalda al Señor, cuando le das la espalda a la fuente de agua viva, todo lo que está alrededor no sirve, porque lo único que verdaderamente trae vida a la vida es el agua de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué buscas otras cisternas? ¿Para qué buscas otros derroteros? ¿Para qué buscas otras oportunidades? Si ya tienes lo mejor, que es Cristo. Pero te mueven tus deseos, te mueven tus impulsos. Y preferimos, fíjese bien, y preferimos ir a toparnos con aquella agua estancada a beber de lo que Dios tiene para nosotros, a beber de lo que Cristo tiene, a beber de lo que Jesús da para nuestra vida. La indecisión surge cuando usted no logra poner en prioridad y en su única fundamento de vida la fuente. Porque cuando usted no tiene esa llenura, usted piensa que las cosas de este mundo le van a llenar su vacío. Pero déjeme decirle que usted solo está cavando fosos. Yo te voy a hablar a ti. Le voy a hablar a aquellos que están esta noche, que han hecho varios pozos. No han hecho uno solo, sino que han hecho varios. Y aquellos que sacaron agua, por un rato tuvieron alegría, con el hombre tuviste, pero aquella alegría se te volvió un tormento. La persona te dio alegría, yo no digo que no, 4 o 5 años, pero ¿qué pasa? La cisterna no tiene naciente, el agua se acaba, se seca. Te hablo a ti que ya hiciste varias cisternas y que siempre terminas igual, solamente con agua estancada y con lodo en tus manos. Si ya pasaste por esa experiencia, si ya te aburriste de cavar fosos que no llevan a nada, si ya te aburriste de agarrar agua estancada y de beber agua sucia y de beber agua que no te hace bien, si ya te aburriste de consumir ese estilo de vida, en esta noche yo quiero hablar a tu corazón. Entiende de una vez por todas. ¿Quieres triunfar? ¿Quieres prosperar? Pon como único ideal, deseo y propósito y anhelo de tu vida acercarte a Jesucristo, y tu vida va a comenzar a fluir ríos de agua viva. Y aquellos años de oscuridad, de amargura y de suciedad van a superarse. Así nos toca aprender por las malas. Y como hasta que no hacemos un pozo que no sirve, no nos damos cuenta de lo que la fuente es. En esta noche yo te digo, qué bueno que hiciste cisternas rotas, qué bueno, porque ahora aprendiste
que cuando todos te abandonan y cuando nada queda, solo Cristo está con nosotros. Aférrate a Él, aférrate a Él, ámalo a Él, deséalo a Él, ámalo con locura, ámalo con impulso, ámalo con pasión, ámalo con entrega. Entrégate completamente a Jesucristo y comienza a vivir un estilo donde la fuente de vida eterna fluya de tu corazón. Y sepas que en este mundo nada va a llenar tu vacío. No andes buscando más. ¿Por qué? Los que hacen pozos terminan cavando su propia tumba. Oiga lo que le estoy diciendo. Los que hacen pozos que no tienen agua terminan cavando su propia tumba. Porque aquel que se deja llenar por sus deseos, cisternas, el deseo lo absorbe y pierde su identidad. Y por eso usted no sabe quién es usted. A usted lo asentaron, le pusieron nombre, le pusieron apellido, pero usted en su vida no sabe quién es, porque no sabe qué es usted. Usted no sabe lo que es. Hay personas que no saben si son hombres o mujeres. Hay personas que no saben qué son en la vida. Hay personas que no saben qué tienen, qué son. Pero yo te digo una cosa. Leyendo esta semana la primera epístola de Juan, encontré un texto tan poderoso que anhelo predicar en las próximas semanas. Y Dios me habló tanto por ese texto, porque mira, el mundo te puede dar un título, te puede hacer doctor, abogado, ingeniero. El mundo te puede dar un oficio, una profesión. Puede ser comerciante, puede ser empresario. Pero hay una cosa que te quiero decir. Hay algo que el mundo no te puede dar. Y eso que no te puede dar el mundo es: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. El mundo te puede dar cualquier cosa, pero el único que puede hacerte hijo de Dios es Jesucristo. Eso no lo vas a hallar en las universidades, eso no lo vas a hallar en la calle, porque el amor de Dios es infinito. Y si no te sacias con eso, y si no te dejas llenar de su amor, ¿qué te va a llenar en la vida? Nada. Nada. Déjate amar. Déjate amar por Dios y que te haga su hijo. Y vas a encontrar lo que tú eres en la vida. ¿Y qué soy? Soy un hijo o una hija amada y amado de Dios. Usted es lo que es. Jesús lo ha comprado y ha pagado su libertad. Deje de andar haciendo pozos que no llevan a nada. Deje de andar invirtiendo tiempo, dinero, vida y pasión en cosas absurdas, en cosas bobas. Y comience a darle a Jesús su tiempo, su amor, su pasión y su entrega, porque Él le va a dar cada día más amor. Y lo vas a conocer y te vas a dar cuenta que has andado en el desierto buscando un horizonte que nunca vas a hallar, porque el único que puede llenar el vacío es la fuente de vida eterna, que es Jesucristo.